Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a dar cuenta de un encuentro que hubo en Buenos Aires en el marco de las cátedras bolivarianas que organizamos como resumen latinoamericano y donde esta vez se habló de la intervención norteamericana en el continente latinoamericano. Allí estuvieron el nuevo consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Arnoldo Olivares, y también Atilio Borón, el politólogo y escritor que esta semana acaba de recibir un premio muy importante a su labor como periodista, un premio que otorgó el Movimiento Periodismo Necesario de Venezuela. Escuchamos muy interesante charla por parte de Arnoldo Olivares, que contó un poco la situación de Venezuela en su enfrentamiento con la campaña de terrorismo mediático y también de acciones de violencia que viene sufriendo hasta hace muy poquito la República Bolivariana de Venezuela. Y Atilio Borón fue mucho más preciso en cuanto a lo que tiene que ver con la intervención norteamericana en el continente. Y bueno, allí estuvieron las cámaras de resumen latinoamericano y esto es lo que se dijo. Y hoy lo analizamos ayer y lo analizamos hoy, que fue que se desarrolló una campaña mediática de tal magnitud que a estas alturas todavía nosotros estamos revisando pues todos los entretelones que se dieron en este momento, porque esta vez jugaron otros elementos que para el 2002 no estaban presentes en términos de presencia pública, pero que ahora sí quedó, que es la presencia abierta pues de los sectores paramilitares que de una u otra forma pues están siendo dirigidos por el gobierno norteamericano, por alguna ONG que funcionan en Latinoamérica y que por cierto tienen fundamentalmente algunos epicentros tanto en Colombia como en Venezuela. Y ahí se desarrolló una pelea de calle o una estrategia de ellos, pues, de tratar de subordinar la situación política en el país con algunos elementos que no estábamos acostumbrados, no estaba acostumbrado el pueblo venezolano. Recuerdan ustedes perfectamente cómo de la noche a la mañana, pues, vieron en algunos medios de comunicación, fundamentalmente Telesur, cómo tratamos de demostrarle al pueblo latinoamericano, al mundo, de que no todo lo que decían los grandes medios, entre ellos Clarín, y así como otros medios a nivel internacional, no todo lo que decían era cierto. Hemos logrado desde el punto de vista político, hasta el punto de que, bueno, cualquier proceso electoral que se han hecho en Venezuela, que creo que no ha habido un país que en 15 años haya hecho tantos procesos electorales en el mundo como lo hemos realizado nosotros, hasta consultas populares del punto de vista del referendo como el que hicimos en Venezuela, hemos salido airosos con un apoyo casi por encima pues, del 40 al 50% del pueblo venezolano. Sin embargo, pues nosotros sabemos que cambiar las estructuras cultural, la estructura social, no ha sido sumamente fácil. Y esos sectores económicos por supuesto, siguen teniendo fuerza. En el 2002 los debilitamos, no lograron el objetivo. Nosotros pensábamos realmente, pues, porque a veces tenemos que pagar el noviciado, a veces tenemos que aprender de los errores, no logramos, debimos haber aprovechado en el 2002 para salir de todos esos sectores económicos, realmente, bueno, y ellos se ausentaron por un tiempo de la palestra pública, pero estuvieron trabajando tras bastidores, estuvieron fortaleciéndose de nuevo a nivel del exterior y por supuesto volvieron en el 2003 con nuevos bríos. Pues. Ahí tenemos un reto y ese reto tenemos que superarlo. Eso pasa también, y tenemos que decirlo nosotros, de que habrán algunas cosas que nosotros tenemos que ir evaluando y habrán algunas cosas que nosotros necesariamente pues tenemos que ir corrigiendo y ser críticos y autocríticos. Esa parte de lo que nos pasó a nosotros en febrero tenemos que corregirlo. No es posible que a estas alturas, pues, después de estar 15 años, lo tenemos que tener ya pues fuerte
un mecanismo de inteligencia que nos permita detectar ese tipo de trabajo. Lo que vivimos ahorita nosotros es sumamente horroroso. No crean ustedes de que en Venezuela los jóvenes del país están en contra de la revolución, o están en contra de la revolución bolivariana, o en contra del presidente Maduro. No. O de las estructuras venezolanas. No, eso es mentira. Eso que vean ustedes que eran focos de algunos estudiantes focalizados, y lo convertían como que si fueran protesta masiva de todos los estudiantes universitarios. No. En Venezuela, desde hace muchos años, no se realizan protestas por el cupo estudiantil, por los comedores universitarios, por los programas de estudio, por los pensum de estudio. No, nada de eso. Eso ha ido superando. Hasta el punto incluso que en las universidades del país, cuando llegó el comandante Chávez, nosotros teníamos alrededor de 8 universidades, de lo que llamamos las universidades públicas grandes, ¿entendés? Y el resto eran prácticamente tecnológicos. Esos tecnológicos la revolución bolivariana la ha convertido en universidades. Y hoy tenemos nosotros a disposición de los jóvenes del país, tenemos alrededor de casi 68 universidades nacionales gratuitas, porque la educación en Venezuela es gratuita. Eso por supuesto no lo dicen, ni lo van a reconocer nunca. Allá no existe, hace 15 años atrás, todos los años en la universidad del país se quedaban alrededor de casi 20.000 estudiantes anuales porque no podían ingresar a las universidades del país. Porque carreras como medicina, derecho, economía, administración, eso estaba copado. Eso solamente era para los hijos de los sectores de clase media alta, que se podían dar ese lujo o podían a sus muchachos estudiar en las universidades privadas. Ahora no, eso se acabó. Por eso es que yo les digo que cuando ustedes hacen el análisis, hacen el balance, se dan cuenta de que no. O sea, son pocos inducidos que provocan ese tipo de confrontación. Le podemos poner otro ejemplo también en Venezuela. En Venezuela el sector laboral, nosotros tenemos, nuestra patria es una patria con una experiencia sindical y laboral sumamente extensa. Y ustedes se preguntarán, nosotros tenemos años que no hay protestas grandes en Venezuela de los trabajadores en contra del gobierno, ¿no? Si este es el gobierno que en menos de 12, 13 años, nosotros prácticamente hemos venido nivelando el salario del trabajador en más de 1.500% porcentual en comparación con el que obtenían los trabajadores hace aproximadamente 15 años atrás. No le estamos diciendo mentira. Un trabajador jubilado ganaba en Venezuela 450 bolívares hace 15 años atrás. Hoy, además del salario mínimo, está muy por encima pues, de eso. Y eso para nosotros es sumamente importante. A pesar de esa crisis que ha venido siendo inducida por los sectores económicos nacionales e internacionales, nosotros podemos decir perfectamente que todos los años, tanto en mayo como a finales de culminar el año, puede ser septiembre, octubre, en Venezuela los trabajadores perciben su aumento salarial. ¿Por qué hay problemas tan graves en los Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos está cediendo posiciones en un proceso que es irreversible? Primero dice porque es un país altísimamente endeudado. Estados Unidos debe más de todo lo que produce en un año. O sea, la deuda pública de Estados Unidos en términos proporcionales es superior a la que tiene Argentina, ¿verdad? Deben más del 100% del Producto Bruto. Por esa razón, ustedes vieron todo el tironeo de Obama con el Congreso, que el año pasado, hace menos de un año, llevó a que se cerrara el gobierno de los Estados Unidos, porque no había fondos. Así de simple. Esto es insólito. Ningún imperio puede dar muestras de eficacia y de funcionamiento cuando no puede ni siquiera abrir las puertas de su gobierno. Pero esto es porque es un país que ha vivido durante más de 40 años de prestado y cada vez tiene menos capacidad de reparo. Y por eso su deuda pública ahora supera el 100% del Producto Bruto, ¿verdad? Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la insalubre gravitación que ha conseguido el capital especulativo, el capital financiero en la economía norteamericana.
Hoy la economía norteamericana, como la economía europea, está dominada por el capital financiero. En la puja histórica a nivel de la burguesía mundial entre el capital industrial, capital productivo, ¿verdad?, incluyendo capital vinculado a los sectores del agronegocio y el capital financiero se ha impuesto de una manera fenomenal, arrolladora. Lo de los fondos buitres de hoy en la Argentina es una expresión de eso. Griesa expresa eso, ¿no es cierto? Expresa el predominio de qué sector. Dentro del capital financiero, el núcleo más virulento, más agresivo, más predatorio, más inescrupuloso, que es el núcleo fundamental, ¿verdad?, en torno al cual giran todos los demás. Entonces Griesa favorece a ellos y viene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Italia ahora, antes el de Francia, a decir, lo de Griesa es una locura, porque ya no va a haber reestructuración posible del euro. Y hay más de 100 países endeudados en el mundo actual que van a tener que reestructurar la deuda, porque no la pueden pagar como prometieron pagar, ninguno de ellos. Estados Unidos está endeudado, Inglaterra está mucho más endeudada que los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay un estudioso belga muy importante, Luc Toussaint, ¿no es cierto?, que ha estudiado todo este tema con lujo de detalle. Las cifras del Reino Unido son escalofriantes, ¿no es cierto? Claro que ellos se mantienen con una inmensa bicicleta financiera porque la ciudad de Londres, la City londinense, es el centro de un sistema de paraísos fiscales a nivel mundial. Y de esa manera extraen dinero que viene de negocios sucios, de la trata de personas, de la trata de órganos, de venta de armas, de narcotráfico, de todo eso, y con eso lo lavan, y con eso, ¿verdad?, este gran centro financiero mundial que es la ciudad de Londres mantiene el equilibrio y evita que se caiga en default, ¿no es cierto?, el Reino Unido. ¿Pero por cuánto tiempo más? Entonces, por eso la reacción de todos estos sectores que dicen, bueno, lo de Griesa crea un precedente nefasto, ¿se dan cuenta? Pero representa el predominio de ese sector del capital financiero que es tan importante. Y ese sector conduce realmente a la decadencia imperial porque, entre otras cosas, genera recesión. ¿Por qué? Porque si hay un empresario que dispone, supongamos, $1 millón en Estados Unidos para invertir o en Europa, tiene dos opciones. O invertir en la producción de bienes, construir una fábrica, contratar obreros, contratar un personal especializado para comercializar, para transportar, etc. O pone el dinero en la timba financiera mundial y en 7 días tiene una ganancia, digamos, que mejora 7 días, ¿no? El 95% de todas las colocaciones del sistema financiero internacional son a 7 días. Para que se den cuenta lo que es la especulación. En 7 días gana, digamos, de repente, no sé si tanto como con la otra inversión, pero seguramente lo gana en mucho menos tiempo, porque armar la fábrica y todo lo demás le va a llevar 1 o 2 años fácil, ¿verdad? Y acá, en 7 días rota el capital, permanentemente. Y de manera que, teniendo buenos operadores y teniendo buenos jueces que luego defiendan, pueden comprar bonos a 4 pesos, a 4 dólares, 5 dólares, y de repente arreglando un juez y a todo el sistema judicial, al cabo de 10 años, como ellos tienen un horizonte de largo plazo, pueden conseguir los 100 dólares más los intereses adeudados. Pero entonces esto a la larga conduce a esa recesión y por eso desde el 2007 el mundo desarrollado está en recesión, ¿verdad? Y nos mienten, nos siguen mintiendo, digamos, diciendo a cada rato de que ya estamos saliendo de la recesión, que ya se ven los brotes verdes y estamos cada vez peor.